te damos por este tiempo de alabanza, Señor, en el cual con tu Espíritu Santo nos ministras. Ahora es tiempo de leer su palabra, de regocijarnos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Agradecemos a todos los que nos siguen en la web. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Estamos ubicados en Lawrenceville, en Atlanta, Georgia. Aquí nos tiene el Señor. Si tienen alguien conocido que nos esté congregando, invítele, que nos sigan, que vengan, que se unan al cuerpo de Cristo. Estamos aquí en Lawrenceville. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Efesios 4:24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, Señor. Seguimos, Señor, gozándonos, Padre. Y ahora, Padre, queremos hacerlo, Señor, en tu palabra, Padre. Ministra nuestras vidas, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Y ministranos de tal manera que cada uno de nosotros, Señor, salgamos diferentes, Padre. Ayúdanos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, de la renovación de nuestra mente, Padre. Ayúdanos a estar firmes en la fe, Padre. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu Hijo amado, esa sangre preciosa vertida en esa cruz, por la cual somos redimidos. Te damos gracias, Señor, por tu providencia y tu amor. Oh poderoso Padre Celestial, aquí estoy, Señor, pidiéndote que seas tú obrando, Señor, que no sea palabra mía, Padre, sino tu Espíritu fluyendo, Padre. Yo solo quiero ser un vaso de honra para ti. En el nombre de Jesús, que tu palabra quede perenne, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse. Libro de Efesios. El tema de hoy, vestidos del nuevo hombre. Hemos estado viendo en diferentes estudios lo que es la renovación de la mente. Si algunos de ustedes no nos han escuchado alguno de ellos, yo les invito a que nos busquen en la web. Muy importante leer la secuencia desde el principio para que entonces ya el Señor pueda ministrarnos y ayudarnos a lo que es la renovación de nuestra mente. El Señor lo pide a través de la Biblia, a través de la palabra. El apóstol Pablo lo indicó muchísimas veces, se habla varias veces en la Biblia. Entonces es algo muy importante en el caminar del cristiano, que tenga una mente renovada, una lucha, es una lucha continua, para que entonces podamos llegar a ese lugar que Él nos ha prometido. Tenemos que ser esforzados, valientes, estar alertas, como la gacela que no duerme, que está solamente, se recuesta unos momentos porque sabe que en cualquier situación tiene que salir corriendo, y la gacela corre a 60 kilómetros por hora en un santiamén. Entonces, así nos quiere el Señor, que seamos alertas, que estemos estudiando su palabra, escudriñando las Escrituras para que Él nos ministre. Y hoy llegamos al final de este estudio de la renovación de la mente. Para cerrar con broche de oro, el Señor nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre. Esta es nuestra conducta que debemos de llevar vista desde el lado positivo. Si queremos renovar nuestra mente continuamente, como dice el apóstol, debemos vestirnos del nuevo hombre en la práctica, o sea, ya en literal, lo cual es un acto voluntario. Esto no es el Señor está aquí, está presente su Espíritu para ayudarnos, pero Él
quiere que nosotros demos el paso, que nosotros estemos activos en ese caminar. Dios nos da el libre albedrío, ya nosotros nos toca decidir qué camino tomar. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos a analizar qué significa vestirse del nuevo hombre. Nuestro nuevo hombre, el cual concuerda con la imagen de Dios. Esa es vestirse del nuevo hombre. Buscar la imagen de Dios en nuestras vidas. El hombre fue creado en la justicia y santidad de la realidad. En otras palabras, las características del nuevo hombre son la justicia y la santidad de la realidad. Ahí se encierra. La justicia es la manera en que Dios actúa. Y nosotros tenemos que actuar en justicia. Y también la santidad es su naturaleza. Nosotros tenemos que buscar la santidad a través de Cristo. Y podemos hablar de tres aspectos de Dios. Uno, la gloria, que se refiere a Dios mismo. Dos, la santidad, que se relaciona con la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y tres, la justicia, que tiene que ver con la manera como Dios actúa. Fuimos creados a su imagen, a la imagen de Dios, lo cual nos relaciona con la justicia y la santidad de Dios. Pero la primera no podemos. ¿Por qué? Porque no podemos ser como Dios en su gloria, ya que esta tiene que ver con su deidad, de la cual en esa no podemos participar, pero sí en su justicia y sí en su santidad. Tenemos la justicia y la santidad de Dios. Por lo tanto, si el creyente quiere ser como Dios, debe permitir que la naturaleza de Dios actúe como a Dios le plazca en su vida. Vestirse no meramente de una naturaleza renovada, no, sino de una nueva. Él nos da un nuevo vestir, nos da un nuevo corazón, una nueva mente, del todo diferente, una naturaleza totalmente cambiada. Él nos ilumina cuando llega la salvación a nuestras vidas. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, lo explica mejor. Cito Colosenses 3:10, dice así su palabra: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Clarito está la palabra. Se va renovando, dice. O sea, eso es un continuo, es un día a día, es un momento a momento, segundo a segundo, porque tenemos que estar alertas, tenemos que estar firmes y cuidando ese nuevo vestir en nosotros. ¿Hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. Primero nos llega la iluminación y después, si nosotros obedecemos al Señor en su palabra, conforme a sus mandamientos, entonces el conocimiento va fluyendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es sabiduría. La sabiduría fluye, es Cristo. No sea inteligencia, discernimiento, entendimiento, pero este conocimiento, primero, como les digo, viene la renovación, la iluminación y después el conocimiento. Es algo muy interno que tú sientes. Cuando Abraham fue llamado, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él caminó ¿cómo? Por fe, no por vista. Ese es el caminar del cristiano, por fe. Tienes que caminar y creerle al Señor, porque somos imagen del que lo creó. La renovación de la mente es un trabajo día a día, es una
una lucha día a día, segundo a segundo, en todo momento. Está totalmente claro, como nos dice el apóstol, hecho a la imagen del Señor conforme a Dios. Por eso, por lo que nos dice, revestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen de Dios. Cito primera de Pedro 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es santo? ¿Qué es ser santo? Santo es ser apartado. La imagen de Dios, en la cual el primer Adán fue criado originalmente, es restaurada en nosotros, mucho más gloriosa. ¿En qué? En el segundo Adán. La imagen de Dios invisible. El segundo Adán, Cristo. Cristo es nuestro segundo Adán. Cito Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y también segunda de Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Gloria a Dios, que el Señor nos ha permitido ver su luz, su gloria. Porque hay un enemigo en este mundo. El Señor reprende en el nombre de Jesús. Y lo que quiere es eso, tener cegado a las personas, a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de Cristo. Creados fuimos, somos, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que entender. En justicia, como el elemento del hombre renovado, y en santidad de verdad, santidad resultante del sincero seguimiento de la verdad de Dios, que verdaderamente busques la santidad en tu vida. Cito Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La justicia es en relación con nuestros semejantes. Es la segunda tabla de la ley. La santidad en nuestra relación con Dios es la primera tabla de la ley. Las observancias religiosas de los oficios de piedad. Miren, cuando el padre de Juan el Bautista oró al Señor por agradecimiento al recobrar el habla, si recuerdan, si algunos no saben, él era un sumo sacerdote y a él le tocó entrar al santuario y ahí se le presentó el ángel. Y precisamente por incredulidad que sintió en su corazón, le quitó el habla. Y hasta el momento del nacimiento del niño, él pudo recobrar el habla. Cuando le preguntaron cuál era el nombre del niño, porque normalmente se ponía el nombre del padre, sin embargo, él recibió la instrucción que se tenía que llamar Juan el Bautista. Entonces, él, al sentir que le preguntaron y le viene en el momento el habla, por muchos meses que él estuvo sin hablar, y ver el milagro de su hijo, porque eran personas que ya eran de gran edad, que era para el hombre imposible que ellos pudieran engendrar. Y él oró fervientemente
Y en una parte de su oración, yo les invito cuando tengan oportunidad, leanla, es preciosa, es en Lucas, y él dice en una parte de su oración, dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tenemos que buscar ser justos, tenemos que buscar ser santos, diferentes. Somos el pueblo del Señor, la novia escogida, no somos de este mundo. Entonces, por lo mismo, por lo tanto, tenemos que caminar en la santidad del Señor y en su justicia. El apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, les advierte de que no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque eso es lo que quiere el mundo, quiere atraernos. Cada vez hay más y más atracciones para que el ojo nunca se canse. Siempre quieren una cosa, luego otra, van a plazas, van a esto, entretenimientos, y eso es lo que quiere, eso es lo que ofrece el mundo. En la parte de la tecnología, ya cada vez ya no es el YouTube, ahora es el famoso TikTok, y cada vez son segundos que están pasando, la mente quiere más, no puede estar descansada, no puede estar tranquila, y eso es lo que quiere el enemigo. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Esas son las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero para vestirse del nuevo hombre, uno se tiene que despojar del viejo, ¿no? Mira, cuando uno se quiere cambiar una prenda de vestir, una nueva, por lógica, ¿qué te tienes que quitar? La vieja, la que está usada. Y así nosotros debemos despojarnos de todo lo que nos domina, que sea del mundo, que sea de nuestros sentimientos, de los placeres, lo que le gusta al alma. Todo eso tenemos que despojarnos. Cito Colosenses 3, versículos 5 al 10. Miren cómo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Miren todo lo que menciona: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Es increíble ver cómo en la misma iglesia todas estas acciones se observan. Terrible, más que incluso fuera de ella. El enemigo no descansa, él viene a robar, a matar, a destruir. El Señor le reprende en el nombre de Jesús. Y si las personas no están bien paradas en el Señor, se dejan llevar por sus propias concupiscencias. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya no hay ira, no puede haber ira, no puede haber enojo, malicia, blasfemia, nada. Pensamientos, mentira incluso. Muchas veces dicen: no, pues es que es una mentirita. No está permitido. No puede salir de una misma fuente agua salada y agua dulce. Santidad es santidad. Dice: revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y así como con los colosenses el peligro provenía de los falsos pretendientes al conocimiento, el apóstol Pablo insiste en el verdadero conocimiento que proviene de la renovación del corazón, de la mente. Él siempre estaba poniendo en alerta a los hermanos, porque él escuchaba y llegaban todas esas informaciones, pero él en el espíritu lo podía sentir. Y también el apóstol Pablo advirtió a los efesios de cómo el peligro provenía de la corrupción de costumbres reinantes. Les hace ver entre el contraste de la impureza de los gentiles con la renovación de la santidad y la lascivia con la justicia. Pero también de los mismos santos que estaban en la iglesia, pero que no tenían una mente renovada, que no dejaban el viejo hombre. ¿Cuántos creyentes son conscientes del pecado? Yo te pregunto, ¿estás consciente de tu pecado? ¿Estás consciente de cuán condescendiente puedes llegar a ser? Porque en verdad que el corazón del hombre es tan engañoso que muchas veces no aborrecemos el pecado como se debiera. A veces hasta servir. El pecado hay que aborrecerlo en nosotros y en los hermanos. Por eso somos revestidos en justicia. ¿Para con quién? Pues para con los hermanos. Tenemos que ser firmes y reprendernos en el amor de Cristo. Cito 1 Corintios 5, 1, 2, dice: el pecado de un cristiano innombrable en Corinto. Miren, así le puso uno de las personas que fueron encargadas para poner esos subtítulos en la Biblia, pero sin embargo la Biblia realmente no lo tenía, pero puso un cristiano innombrado. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y todavía les dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Claro, no se puede permitir en la congregación, si se sabe que hay una persona que está en pecado, hay que reprenderle. Y si no se arrepiente, se va. Porque no se puede permitir. Porque entonces se convierte en parte de eso también. Por eso les dice a los propios hermanos: están envanecidos. Debemos estar conscientes que el pecado acecha en nuestras vidas cada día, cada momento. Por eso hay que aborrecerlo, entendiendo que lo que habla de nosotros son nuestras acciones ante los demás. Podrás decir que te sientes bien, que vas muy bien, pero tus acciones son las que son reflejadas. Y ojo, Dios conoce nuestros corazones en lo más profundo, y Él conoce nuestros pensamientos, porque también hay muchos lobos disfrazados de ovejas, pero el Espíritu te hace sentir, te lo revela. Si usted se rinde al pecado la primera vez, escúchame, será insensible a este la segunda y la tercera, y ya sigues pecando, sigues mintiendo, sigues engañando, sigues blasfemando, te sigues con iras, todo lo que le gusta al alma y a la propia concupiscencia. Pero si usted llama al pecado por su nombre y lo reconoce como tal, y si tiene el punto de vista acertado y la actitud correcta
con respecto al pecado la primera vez, podrá hacerle frente en la próxima ocasión. Reprendes en el nombre de Jesús, en ti mismo y en los hermanos o hermanas en Cristo, o en tu familia también. A veces tenemos que reprender a nuestras propias familias, a veces algunos de ellos, aún el Señor, su bendición no les ha alcanzado, su providencia, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel y va a orar en ellos. Pero sin embargo, en ese proceso tenemos que ser firmes y tenemos que mostrar la justicia de Dios en nuestras vidas, en ellos. No podemos permitir que nos quieran pisotear. No podemos. Somos príncipes y princesas, reyes y sacerdotes, linaje escogido, gente santa, escogida por Dios. Gloria a Dios. Pero si no considera el pecado como tal la primera vez, ni le hace frente, sino que piensa que perder la calma es algo normal, va a cometer el mismo pecado y lo va a volver a cometer. Quien no conozca el pecado no va a conocer la santidad. Eso también. El que no conozca a través de la luz del Señor su corazón podrido, engañoso, ¿cómo vas a saber qué es santidad? No puedes. Por eso tiene que primero venir un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y si no sientes nada en carne, Señor, hazme ver quién soy. Perdóname, ten misericordia de mí. Y entonces, cuando su misericordia te alcanza y su providencia, Él te hace ver su santidad y te reflejas y te hace ver la podredumbre que hay en ti. Y entonces puedes entender que no es con tus fuerzas, sino con tu Santo Espíritu y a través de la cruz de Cristo que puedes caminar. No hay otro camino. Llevando su cruz, sujetando el alma que no quiere, que quiere seguir en la perversidad. Por eso dice que mi alma merma su espíritu y mi espíritu. La santidad consiste en saber lo que es el pecado y apartarse de él. Adán y Eva, antes de pecar, eran inocentes. Eran inocentes, pero no eran santos. Solo aquellos que saben lo que es el pecado conocen el significado de la santidad cuando son salvos. Así que esto nos hace analizar y saber que sí se puede vivir en santidad. Solo hay que querer vivir en santidad. ¿Cómo? Aborreciendo el pecado. ¿Qué es la injusticia? Todo lo que es impropio es injusto. ¿Qué es ser injusto? Ser injusto es estar en deuda con alguien. Puede ser falta de respeto hacia las personas, mentir, blasfemar, calumniar a las personas. Cometes un error, no pides disculpas, no te importa. Sabes que tienes una deuda con alguien y no te importa, no eres capaz de hablar. Es injusto, tu corazón está cerrado. Cada vez que cedemos al pecado, nos convertimos en personas injustas y no podemos tener comunión con Dios y nuestra mente queda entenebrecida y cada vez más y más. Por lo tanto, debemos despojarnos de toda impureza, de toda motivación impura y de toda injusticia y ponernos a cuentas delante del Señor y delante de los hombres. Por otro lado, para esto
tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Mis queridos hermanos, hermanas, oyentes que nos siguen, debemos pasar por esta transformación. Y he aquí que es donde entra la renovación de la mente, que es una acción específica. No piensen que lo único que necesitamos es crecer gradualmente, no. Para esto debemos ser justos en todo tiempo. Cito 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Eres injusto? No erréis, dice. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y en Apocalipsis dice, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Hemos estado estudiando la renovación de la mente. Sabemos, ya en este proceso que vamos, que hay una relación entre la mente y el espíritu. Hemos estado hablando de esto. Escucha, si su espíritu está obstruido, se debe a que su mente está obstruida. En otras palabras, el espíritu está cerrado porque la mente está cerrada. Hay mucha gente que a través de su mente se sienten espirituales, pero están equivocados. Tiene que haber una conexión, una relación entre el espíritu del Señor, tu espíritu, y va tu mente. Y hay muchas personas que no les gusta escuchar esto, porque no les gusta ser confrontados, no les gusta. Quieren seguir viviendo en sus pecados, en sus iniquidades, en su yo. Y te señalan, pero no importa, a eso nos llamó el Señor. A confrontar al pecador, a exaltar al Salvador y promover la santidad. A eso nos llamó el Señor. No nos importa que nos pongan la espalda, no nos importa que nos señalen. Estamos caminando conforme al Señor como nos pide. Y es una lucha también en nosotros diaria, porque no es fácil, pero eso es así. Si la mente de una persona está cerrada a esta verdad, a la importancia de entender que tienen que renovar sus mentes, entonces su espíritu también estará cerrado. Y debido a que el espíritu se expresa por medio de la mente, no va a poder tener una salida si la mente está cerrada. Se ha sonado. ¿Quieres vivir almáticamente? ¿Quieres vivir tus pasiones? ¿Quieres seguir viviendo tu yo? El espíritu es caballero, se hace un lado. Tuvimos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en una enseñanza anterior con respecto a la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan? La corriente corre por medio de un conducto y viene con poder. Pero si la bombilla está rota, la luz no podrá brillar. Un ejemplo sencillo. Así es, la luz del Señor, el Señor puede ministrar a través de su espíritu, pero si el bombillo, la mente está cerrada, no hay. No hay una mente renovada. Y eso no quiere decir que la central eléctrica sea dotado de energía, no, sino que la electricidad no puede circular por ese bombillo. De la misma manera, si nuestra mente está cerrada, nuestro espíritu no puede expresarse. Y si su mente está cerrada,
no hay poder espiritual, no hay expresión, no hay nada. Se cree que se vive espiritual, pero no hay. Se cumple con el hombre verticalmente, pero no hay nada. Y así hay muchos que creen que andan en el espíritu, pero es en el espíritu de su vanagloria. No digo que nuestra mente puede ayudar en la obra que Dios hace en nosotros, no. Pues la mente solo tiene poder anímico, se podría decir, o psíquico. Pero si la mente de un creyente no es renovada, su espíritu no hallará forma de expresarse y Dios no puede usarle. No. Cuando Pedro habló en el día de Pentecostés, lo tenemos en el libro de Hechos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué les dijo Pedro? Pedro dijo: estos no están ebrios. Si ellos hubieran estado ebrios, su mente no habría estado despejada. Pero si su mente no hubiera estado despejada, no habrían tenido un espíritu abierto para que Dios los usara. Ellos tenían la mente abierta, renovada, para que el Señor y el Espíritu ministrara sus vidas. Y no estaban borrachos. Aquellos a quienes Dios usa en gran medida son personas equilibradas en su espíritu, en su entendimiento, en su mente, su modo de pensar y en su lógica. La medida de conocimiento que ellos puedan tener es otro asunto. La cosa es la luz que el Señor te da y otra cosa es el conocimiento. No todos los que han sido usados por Dios han tenido mucho conocimiento. Si nuestra mente es renovada y nuestro entendimiento es rápido, podremos comprender la voluntad de Dios, conocer su deseo y entender la Biblia. Y mucha gente dice: no, pues es que yo no soy letrado, yo no sé leer. Eso no importa. Cuando el Señor ministra, te llega la salvación, te ministra, te llega la luz, te da ese nuevo corazón nuevamente, y esa persona lucha por esa renovación a través, buscando santidad, buscando ser justo. No importa si no tiene conocimiento, eso es relativo. Poco a poco, con el tiempo, el Señor te lo va dando. Pero puede entender la voluntad de Dios en su vida, cuáles son sus propósitos, su deseo, y son usados por Dios poderosamente. Acuérdense que el conocimiento a veces te obstruye y el espíritu vivifica. A ese punto que hemos llegado, se puede entender que para que haya renovación de la mente, podemos entender que debe de haber consagración. Tiene que haber consagración, una entrega total, oración, ayuno, búsqueda, lectura de la Biblia, pero en obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos, que no son gravesos. Amar al Señor con toda tu fuerza, mente, alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de la mente.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de la mente. Un nuevo hombre. Lo viejo queda atrás. Una vez más se menciona la renovación de la mente. Pablo nos exhorta que presentemos nuestros cuerpos a Dios para servirle. La renovación de la mente se basa en esta consagración. Hay cosas que le atraen, que le retienen y le atan. Si pueden consagrar estas cosas a Dios y ponerlas en el altar, su mente renovada será doblemente fortalecida por Dios, y ustedes podrán entender la voluntad y el deseo de Él. Y también podrán pensar en todo lo relacionado con Dios y entenderlo. Se lo tienes que entregar. Abraham caminó por fe. Él vivió más de 100 años. Él no nos habla en ningún momento de los tiempos que estuvo con su gente, toda la gente que él fue llevando, sus desayunos, sus comidas, sus convivios, todo lo que él daba, porque era una persona dadosa, justa. Si uno se fija en las pisadas de fe de Abraham, lo que el Señor nos da aquí son sus tiempos, cuando Él se consagró, cuando Él levantaba altares. Ahí es cuando el Señor se goza en la vida del creyente. El Señor se goza cuando le hacemos altar, cuando le haces un ayuno, cuando te apartas para Él. Eso es lo que para Él significa. Todo lo demás, no. Caminar por fe. Hay que poner con lo que no podemos en el altar y entregarle al Señor. Y el Señor obra. El Señor solamente quiere que tú quieras para que obre en tu vida, en tu vida, en tu vida. Y por añadidura se va a dar poder compartir a otros. Debemos practicar esto de una manera definitiva delante de Dios. El resultado será que la mente de uno entenderá la voluntad de Dios y uno podrá ver claramente y comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. Muchas personas dicen, yo obedeceré, no importa lo que me cueste. Y déjenme decirle que de hecho ellos están muy lejos de lo que dicen y no saben siquiera de lo que están hablando. ¿Qué le dijo Pedro al Señor cuando iba a morir? Mateo 26:35 cito. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solo Pedro. Le siguieron, no te vamos a negar. Y muchos son como Pedro. No saben lo que Dios les pide. No tienen ni idea de lo que Dios requiere. Por eso no avanzan. Si usted desea ver cuán avanzada y profunda es la vida de un creyente, solo pregúntele acerca de lo que Dios pide de él. En el caso de un creyente recién convertido que deja algún vicio, por decir fumar o cualquier otro, no se cuentan estas acciones como una evidencia de mucho crecimiento espiritual, aunque algunos lo hacen.
Todos nosotros sabemos que aquello es un paso básico en el camino espiritual de una persona salva. Es en automático, dejas todo. Pero al poco tiempo el creyente nuevo se va a dar cuenta de que la envidia y el orgullo también tienen que ser rechazados de su corazón. Y esta comprensión es una señal de progreso cuando empieza a ver su realidad y la acepta. Y entiende que solo a través de Cristo puede caminar. A través de la oración, día a día luchando, entregándole al Señor. Ayúdame a no ser yo, sino tú en mí. Y más adelante Dios le mostrará que con respecto a la obra Él tiene muchas opiniones. Ese es un paso adicional y es más profundo. En resumen, lo que Dios exige se profundiza y se incrementa poco a poco. Algunos creyentes saben que no deben fumar ni participar en juegos de azar. Otros están conscientes de que no deben ser orgullosos ni celosos, pero no pasan de ahí. Ahí se quedan. Porque en verdad no quieren dejar su vida pasada. Muchos dicen que no pueden, pero no es así. La verdad es que no quieren. Porque déjenme decirles que si hay en su corazón un deseo genuino de cambiar, el Espíritu Santo es suficiente para ayudarle. De todos modos, debemos consagrarnos a Dios en la medida de lo que hayamos visto. Solo así nuestra mente podrá ser renovada. Al mismo tiempo, nuestra mente renovada nos mostrará cómo debemos consagrarnos a Dios. Vamos a ver un ejemplo. También lo explicamos anteriormente. Es por decir, la mente de muchas personas es como la ventana de una cocina sobre la cual se ha acumulado grasa. Después de que la mente es renovada, esa ventana, esos vidrios quedan limpios. Y entonces, como están limpios, puede pasar la luz del Señor. Una persona que tiene una mente renovada podrá entender claramente lo que Dios exige, lo que Dios quiere de ella, sus propósitos, su voluntad. Y su mente va a ser hábil y rápida y entenderá claramente lo que Dios quiere de ella. Y muchos creyentes no entienden la voluntad de Dios porque no tienen este órgano receptor apropiado. También estuvimos hablando de este ejemplo. Las ondas gravitacionales van en el aire, pero si no hay un órgano receptor, no hay conexión. Solo pueden adivinar, solo pueden suponer o especular, pero no entienden la voluntad de Dios. Pero si la mente ha sido renovada, la persona podrá conocer la voluntad de Dios más claramente por medio de este órgano, que es la mente. Cito Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, dice el apóstol. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo afirma que para algunos un día es más importante que otro. Y para otros todos los días son iguales. ¿No es así? ¿Qué medio usamos para juzgar qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Cuál? Nuestra mente. Podemos juzgar claramente con nuestra mente. Si tenemos alguna pregunta con respecto a la voluntad de Dios, obtendremos la respuesta por medio de nuestra mente. Pero claro, estamos hablando de una mente renovada, que está cuidando que esté limpia
limpia delante de Dios, entonces fluye la luz, fluye el Señor. Al tener una mente limpia, una mente renovada, se abre el entendimiento. Cita Lucas 24:45, dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este pasaje sucede cuando dos de los apóstoles iban caminando a Emaús. Jesús había resucitado un poco antes y se desapareció. Les abrió el entendimiento. La palabra entendimiento se traduce en mente en griego. ¿Y para qué el Señor les abrió el entendimiento a los discípulos? Pues lo hizo con el fin para que ellos pudieran entender las Escrituras. Pero ellos tenían una mente limpia, una mente renovada, estaban abiertos. Recuerden que el Señor Jesús tiene que abrir nuestra mente para que podamos leerlas, entender las Escrituras. Él nos ministra. Acuérdense que si es conocimiento por tus fuerzas, es literal, no sirve. Te envanece. Y cada vez que usted lee la Biblia debe decirle a Dios: me humillo delante de ti, me hago como un niño, no entiendo el significado de este pasaje, por favor concédeme luz, pero con un corazón dispuesto. Y Dios se lo va a conceder el entendimiento y le mostrará su verdad, aunque no sea necesariamente en el momento que esté leyendo. Muchas veces te lo hace posteriormente. Uno entiende la verdad mientras camina, a veces mientras estás trabajando, te acuestas, y una vez que Dios te abre el entendimiento, usted será cada día más organizado, más exacto. Dios nunca da una verdad incompleta al hombre. Él te va administrando poco a poco. Y desde el comienzo, cuando leemos la Biblia, es posible que solo entendamos pedazos sueltitos. Pero después Dios nos va mostrando su verdad completa. Es una profundidad grande. Nunca acaba. Hay unos pasajes que en principio los entendemos de una manera y el Señor a través del tiempo nos los hace ver por el otro ángulo y después por otro ángulo. Y tiene unas verdades tan bellas, tan profundas, que solamente a través de un conocimiento, de una mente renovada, el Señor te va ministrando. Debemos recibir la provisión de Dios diariamente. Debemos recibir continuamente la verdad que Dios revela en nuestra mente. Después de un tiempo podremos entonces comprender la verdad del Señor. Y un mensaje no es producto de 2 horas de preparación, ya que esta preparación sería entonces inútil. Muchas personas espirituales reciben verdades claras, concisas y grandes año tras año. Dios les muestra verdades en su mente y ellos son sustentados por medio de dichas verdades. Y al mismo tiempo les hace aptos para que comuniquen estas verdades a otros, con el fin que estos también sean ayudados y sustentados por estas verdades. Todos de la mano vamos avanzando, unos van más, otros van más adelante, pero siempre todos caminando en los propósitos y la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. Entonces, en el control de la mente, en este proceso de renovación, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y Dios va a hacer el suyo. Es posible que la mente de uno sea renovada de inmediato. Hay personas en las que puede demorarse el tiempo que toma un niño en crecer. Así es. Años. Lo más importante es que la renovación de la mente es determinada por la persona, pues ella deja de pensar cuando quiere y piensa cuando desea pensar. Así es.
La persona debe controlarse espontáneamente. Después de que la mente es renovada, la persona no debe permitir que le controlen pensamientos procedentes de afuera. Si lo permite, su mente se enfermará nuevamente, hay un retroceso, se para. Esto no significa que uno deba analizar sus pensamientos, pues si los analiza su mente va a sufrir. No. Este control es espontáneo, es un abrir y cerrar de ojos, como mover los párpados. No es necesario pensar ni recibir una orden, es espontáneo. Cuando el Señor ministra y una mente renovada, te llega por añadidura. No es analizando, sino eso te vuelve loco. Es posible que al principio se requiera un esfuerzo para controlar los pensamientos, claro, para aprender a orar, para estar en la intimidad con el Señor. Es un proceso. ¿Por qué? Porque tu mente estaba, tus pensamientos te llegan. En lugar de estás queriendo orar, leyendo los salmos, es una manera. Empiezas a leer los salmos y cuando ves estás pensando en otras cosas, de la casa, del trabajo, de la familia. Y ahí es cuando tienes que empezar a luchar y concentrarte en lo que dice la palabra, pidiéndole al Señor. Y poco a poco, entonces el Señor va administrando tu mente, va limpiando tu mente y va dejando todo eso atrás para que tú espiritualmente vayas caminando con Él. Es un esfuerzo, pero el Señor quiere que lo hagamos, quiere que renovemos nuestra mente día a día, que no permitamos que los pensamientos nos llenen, nos muevan, nos controlen. Después de cierto tiempo, si logramos esto, entonces tú mismo vas a ver que tu oración fluye solita. Fluye, y ya no son 10 minutos, ya no son 15, ya es una hora, hora y media, o te pones a alabar, pero ya concentrada en la adoración al Señor, sabiendo que el Señor está ahí. Hemos visto lo que son los atributos del Señor. El Señor está aquí en este momento. El Señor es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Solamente es por fe, no por vista que andamos. Entonces cuando tú alabas, tú no estás cantándole a los que están acá al lado, estás alabando al Señor, creyendo que Él está aquí, y eso el Señor ministra en nuestras vidas. Eso el Señor le agrada. Es una lucha, no con vista, no por vista, por fe. Caminamos. Y aunque debemos controlar nuestros pensamientos, debemos hacerlo espontáneamente y con naturalidad. Como les digo, no necesitamos analizar ni encerrarnos en nosotros, pues si lo hacemos, se van a sufrir consecuencias y hay peligro. Obediencia pide el Señor. Y como dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios, con culto racional. 2 veces lo menciona. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente. Y sólo así se podrá comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos concluido con nuestro estudio de la renovación de nuestra mente. Si apenas escuchaste por esta ocasión, yo te invito, búscanos en la web, escucha todos y vas a ver que el Señor va a ministrar tu vida. Hay muchos cristianos, muchos hermanos dormidos. Los tiempos no es tan fácil, ya cada vez se vienen más, los cambios están sucediendo delante de nuestros ojos. El Señor necesita una iglesia fortalecida en fe. El Señor nos está llamando a despertar, a caminar firmes.
Su misericordia está presente. Hemos cumplido con el Señor y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Damos gracias. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio de la renovación de nuestra mente, Padre. Oh poderoso Padre Celestial, yo te pido, Señor, que todo esto, Padre, que hemos estudiado, Padre, que hemos, Señor, escudriñado, seas tú, Señor, sea un parteaguas en nuestras vidas, Padre, para que, oh poderoso Dios, continuemos firmes, Padre Santo. Para aquellos que están débiles sean fortalecidos, para aquellos que están en prueba seas tu Padre, oh poderoso Dios, tomándoles de su mano, que puedan entender que no estamos solos, Señor. Aquellos hermanos que están pasando un desierto, Señor, hazles ver, Padre, que tú estás ahí, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y para todos aquellos, Señor, que están, Señor, recibiendo, Señor, bendiciones, también puedan, Señor, estar agradecidos, Padre Santo, y no olvidarse, Señor, que Padre, es tú, solo tu misericordia la que les tiene, Padre, de victoria en victoria y de poder en poder, Padre. Que tu paz fluye, Señor, en todo tiempo, Padre. Así te pido por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, pero han sido tocados, Señor, por el poder de tu palabra, de tu Espíritu, Padre. Obra en sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén.